En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, que nos tienes aquí reunidos nuevamente. Te pedimos de asistirnos y darnos a cada uno de nosotros todo lo que necesitamos para que en este día podamos encontrarnos contigo y no solamente eso, valorar ese don maravilloso que nos ha dado a través del pacto, a través de las manos. A ti es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, otra vez aquí con ustedes para ayudarnos los unos a los otros, ustedes a mí y yo a ustedes, porque decíamos con esta conversación, ¿a qué nos ayuda? ¿A qué nos sirve? Pues nos sirve estar en un momento de reflexión, y esta semana pues lo hemos hecho con los sentidos, aunque no lo haya puesto como título los sentidos, pero en algunos he puesto el testimonio, en otros he puesto el mensaje, así, es decir, pero lo que va detrás de cada una de las cosas es uno de los sentidos: ver, oler, el olfato, el gusto, el oído. Y hoy nos toca el tacto, la mano, tocar. Y por eso les he puesto yo ahí en el título de este encuentro, las manos, tocar, y específicamente después de tocar, dar limosna. Claro, no hablaremos mucho de la limosna, solamente es para que lo tengan presente, pero sí va a ser una lectura que nos va a iluminar nuestra relación con Dios, porque ¿qué es lo que está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que pide Dios a cada uno de nosotros? No es como en la antigüedad, que pedía sacrificios humanos, que pedía a las vírgenes, que pedía no sé cuántas cosas podemos imaginarnos que pide el Señor. Y entonces por eso le he puesto ahí la limosna. No podéis servir a Dios y al dinero, porque detrás de todo está la seguridad, el dinero. Y tal vez lo que más nos tiene en crisis no es el problema del encerramiento del COVID, sino el problema económico. ¿Cómo hacemos para comer? ¿Cómo hacemos para vivir? ¿Cómo hacemos para salir adelante? Y bueno, pues el Señor desde antes, desde la creación, el Señor ya había pensado en una respuesta. Por eso hoy vamos a iluminar este tema con una figura, o dos figuras mejor, dos hermanos, Caín y Abel. ¿Qué tienen que ver Caín y Abel con tocar? ¿Qué tienen Caín y Abel con la limosna? ¿Qué tienen que...? Bueno, ya veremos. Lo primero que les digo, las manos muchas veces están relacionadas para muchas cosas, para muchísimas cosas. No sé, es decir, hasta para hablar. Yo miro la televisión todos los días. Y entonces, ya, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir? Pues ustedes no lo saben, yo tampoco, pero al final el que utilice el lenguaje de las manos sabe que con un movimiento así, simple y sencillamente, buenos días. Creo que sí. Y si no es así, quién sabe qué les dije. Bueno, el Señor pues nos ha dado las manos para comunicarnos, nos ha dado las manos para acariciar, nos ha dado las manos para tocar, hacer ruido, para muchas cosas nos ha dado la mano, para hacer el bien, Pero también les recuerdo, cuando tu mano es ocasión de pecado,
mejor córtatela, dice el Señor. Y muchas veces que yo he preguntado, cuando el Evangelio de San Mateo dice eso, el Señor, en relación a qué lo dice, todo el mundo piensa, las manos, ladrón. Una gente que se cortó las manos, le cortaron las manos es por ladrón. Bueno, probablemente por asesino, porque con la mano mató, con un cuchillo, con una pistola. Puede ser, con la mano se mata también. Puede ser que hayas matado a alguien, lo hayas ahorcado con tus manos. Pero recuerda que también tus manos, te decía hace poco, sirven para acariciar. El Señor está hablando de las manos en el contexto de el pecado de adulterio. El pecado de adulterio, tus manos te llevan a adulterar. Pero ¿cómo? Uno con las manos. Uno con las manos. Miren el señor de Heredia, que tiene 3 meses de cárcel por haber tocado a la muchacha aquella. Le metió las manos debajo de la falda y lo filmaron y terminó preso. ¿Y qué? ¿Qué hizo? ¿La miró? No, la tocó. La tocó. Sus manos le fueron ocasión de pecado. Y claro, a él no le pasó lo del Evangelio, que le cortaron las manos, pero sí lo echaron preso, 3 años de cárcel. 3 años de cárcel, ahí salió la noticia. Y entonces, como ustedes ven, con las manos podemos hablar y hablar y hablar y dame las manos. Y me acuerdo cuando había el movimiento guerrillero, que había la canción, con estas mismas manos con las que aprieto la guitarra, con estas mismas manos aprieto el fusil, con estas mismas manos hago el puño de liberación, etcétera. Con estas manos que el Señor me ha dado. Y démosle gracias a Dios, porque es decir, no todos tenemos esa facultad, no todos sabemos utilizar las manos. Hay algunos, decíamos, que la utilizan para hacer el bien y otros la utilizan para hacer el mal. Hay otra canción de Quilapayún que dice, para hacer la muralla traigan las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus manos blancas, y vamos a ir juntando las manos, y juntamos las manos, y juntamos las manos. Y bien, ¿para hacer qué? Para hacer una muralla de paz. Y bueno, hermano, no terminaríamos nunca de hablar de ese don precioso que el Señor te ha dado, que el Señor nos ha dado al utilizar las manos, que son parte de la creación. La otra vez lo decíamos cuando hablábamos del dedo de Dios, el dedo. ¿Y por qué el dedo? Porque eso es lo que aparece en la creación, en la figura de la Capilla Sixtina, que está la creación, aparece Dios que con su dedo toca al hombre, y entonces se juntan el dedo de Dios y el dedo del hombre, y a través del dedo el Señor está transmitiendo su espíritu, terminando la creación. 6º día, Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza suya. Ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Ayer leíamos que el Señor vio que todo estaba bien hecho. Sí, todo estaba bien hecho, todo. Y por eso hoy vamos a ponernos delante de una situación concreta, como son nuestras manos. Nuestras manos, ¿a qué nos llevan? Ya decíamos, nos pueden llevar a la salvación si la sabemos utilizar, y nos pueden llevar a condenarnos si son ocasión de pecado. Y son ocasión de pecado, ya lo mirábamos, no solamente para faltar a todos los mandamientos, porque cada uno de los mandamientos podemos involucrar las manos en desobedecer a los padres, sí, la desobediencia. Es que esta chiquilla, no le entiendo lo que dice que mucho hombrella. ¿Qué es eso? Porque levanta los hombros. Dice, tu mamá la manda mandados y ella, no me importa, no quiero, y mucho hombrella. Entonces, claro, uno no entiende cuando hombrella. Bueno,
Las manos también son el gesto que nos indican que estás orando. Tú estás en una posición de brazos cruzados, así, parada delante de un lugar, y entonces uno dice, ese está observando, ese está viendo, ese está de todo, pero nadie diría que tú estás rezando. Pero si en ese mismo sitio tú estás con las manos así, o con las manos así, o algo, es decir, ese está pidiendo, está rezando, es decir, ya el gesto de las manos indica mucho. Por eso decíamos, existe el lenguaje de las manos. Y el lenguaje de las manos, eso es cierto, son las manos las que se mueven, pero lo que se pone en actividad son los dedos que tenemos en las manos. Ya un día vamos a hablar de la mano específicamente, para hablar de cada uno de los dedos, como nos decía el Papa Francisco. Cada dedo tiene su función, cada dedo nos recuerda algo. Sí, vamos a hablar un día de los dedos específicamente, los dedos que tenemos en las manos. ¿Y para qué? Para que cada dedo nos recuerde en cada momento que nos miremos la mano qué hacer, qué meditar, o qué nos está pidiendo el Señor. Pero hoy queremos agarrar la mano en su totalidad, todos los dedos juntos. ¿Por qué? Porque unidos somos un puño, unidos somos muchos, unidos hacemos algún trabajo. Cuando estamos unidos, pues unidos damos una bofetada al que te abofetee con su mano en la mejilla derecha, dice el Señor, pues ponle la otra. Señor, pero eso es imposible. Es decir, a mí me pegan, yo pego. Claro que pegas, claro que pegamos, porque ese es el instinto que llevamos dentro, el instinto de conservación de nuestra vida, que nos dice, aquel quiere acabar conmigo, pues yo me defiendo. Ya decíamos, el Señor nos ha creado para amar, nos ha creado por amor, porque Él nos ama. Y entonces, como Él nos ama, nos ha dejado como el punto final, lo más importante de la creación, el hombre. Y por eso Dios ha creado al hombre, porque Él quería en una persona específica, de todo lo creado, introducir, inyectar su código genético. ¿Y cuál es el código genético divino? Pues el amor. Y por el amor les conocerán, y por el amor sabrán que son hijos de Dios. Y bueno, seguimos, hermanos, conociéndonos y seguimos ayudándonos en este tiempo de cuarentena que el Señor nos ha regalado no para que estemos ahí esclavos y decíamos en llanto y ay, qué tristeza, somos la generación más, no somos la generación más desgraciada, no somos la generación más, no hermano, en eso te puedes convertir tú si no escuchas la llamada del Señor, porque todo esto que estamos viviendo son campanadas que el Señor está dando, campanas que el Señor da para la humanidad. Recordemos cuando estábamos viendo el libro de Job. En el libro de Job el Señor le dio permiso al demonio, y le da permiso al demonio que te toque, pero no más allá de aquello que tú puedes soportar. Y entonces, así como le da permiso a Job de presentarse al hombre, así le da permiso en Job al demonio de presentarse a Job, así también a nosotros. El Señor le da permiso al demonio de presentarse al hombre, le da permiso. Es decir, ¿y por qué no le da permiso al demonio de ir a tu casa? Porque tú eres demasiado débil, hermana mía, hermano mío. El demonio no necesita tentarte para que tú estés ahí renegando de tu historia, de tu vida. Ya vamos a ver otro día, si Dios quiere. Terminamos esto de las misiones y vamos a ver qué nos presenta el mes de noviembre. Si es que sigo aquí todavía en Costa Rica.
Pero, es decir, ya vamos a ver si el Señor nos lo permite, esos tres enemigos del hombre, como son la carne, el mundo y el demonio. El primer combate que tenemos todos es con la carne, con el hambre. Y por eso la primera tentación que existió fue de comer. Come, come. Algunos dicen que la primera tentación o el primer pecado no fue de gula, fue de envidia. Otros dicen que fue de falta de amor, de lo que sea. Nosotros ya hemos pasado esa primera página de Génesis, y la primera página de Génesis hemos encontrado que la mujer comió, que Adán comió, que después les dio vergüenza, que después se escondieron, que después se acusaron, y muy bien, ok, colorín colorado, esa catequesis ya se ha terminado. Ahora estamos con una catequesis muy importante, porque va a ser la catequesis donde nos encontramos con el principio de la enemistad entre los hermanos, el principio que nos lleva a matar al otro. Algunos dicen el origen del asesinato, el origen del matar, el origen, pues pongámosle como querramos ponerle título a esa película, pero es la película de Caín y Abel. Caín y Abel. Es tan corto el contenido de Caín y Abel. Abel significa soplo, y entonces por eso dice un teólogo, Abel significa soplo. ¿Y por qué? Porque la historia de Abel es tan corta, la vida de Abel es tan corta, que en un suspiro la leemos y ya terminó todo. Esa es la historia de Abel. Sí, esa es la historia de Abel que hay en la Sagrada Escritura. Pero en la realidad, la historia de Abel es bastante extensa. ¿Por qué bastante extensa? Vayan a ver la historia de todos los que están muertos en el cementerio, a ver si alguno aparece en la cruz donde está sepultado, aparece, nació a las 4 de la mañana del día tal, y llegaron la enfermera y llegó el doctor y la atendieron, y que no lo dice, nació el 5 de mayo de 1930, murió el 3 de diciembre del 2001. Esa es la historia de esa persona que está ahí, que fue el alcalde del pueblo, que fue el inventor de no sé qué cosa, que compuso el himno nacional. Tendrá muchos méritos y muchas páginas en su vida, pero el resumen de la historia es ese. Y entonces el resumen de la vida de Caín y Abel es esa, que hoy la vamos a leer. Se la voy a leer ya, para que nos dejemos de rodeo. Estamos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Conoció el hombre a Eva. Conoció el hombre recuerden que es Adán. Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón. Eso significa Caín. He adquirido un varón. He adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando. Como fuera que te codicia y a quien tienes
que dominar, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Abel contestó: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió: al contrario, quien quiera que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín, para que nadie que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país del Nod, al oriente de Edén. Palabra de Dios. Bueno, dice la Biblia que la señal que Dios puso en Caín no es un estigma, no es nada espeluznante, es decir, que espantar a la gente. La señal que el Señor puso en la frente de Caín es el famoso Tau. Ustedes lo conocen porque es la cruz franciscana. Es la última letra del alfabeto hebreo. Es decir, la última letra del alfabeto hebreo, San Francisco la escogió como parte de sus signos, para dar a entender que él estaba como el último en la tierra. Y así como el último en la tierra, quería que fuera cada uno de sus frailes. Por eso esa cruz que usan los franciscanos, eso es lo que les recuerda a cada uno de ellos, que estamos llamados a ser los últimos y a vivir como los últimos en la tierra. Bueno, aparte de esta paréntesis, que tal vez no iba en este momento, pero sí aprovechando la oportunidad del Tao con el que el Señor marca a Caín, es bueno que lo sepan para no pecar de ignorancia muchas veces. Entonces encontramos a Caín y su hermano. Como ustedes ven, leí toda la vida de Abel. ¿Y qué dice toda la vida de Abel? Claro, nosotros no estamos acostumbrados al lenguaje de los orientales, de los judíos. Pero un judío, al escuchar que Caín dio de lo que encontraba en la tierra como ofrenda al Señor y Abel dio las primicias, un judío inmediatamente entiende que tu relación con Dios es el desprecio. Entonces, ¿qué le doy a Dios yo? Le doy a Dios lo que me sobra, lo que cayó, lo podrido. Sí, eso es para Dios. Eso es para Dios. Esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda que le estoy dando al Señor. ¿Qué le dio Abel a Dios? Pues a Dios le da las primicias. ¿Y qué significa darle la primicia al Señor? Tal vez nosotros igual, por no ser orientales o no ser ganaderos o no ser personas que tratan con los animales, no nos damos cuenta de que lo que está haciendo Abel es arriesgando todo sus bienes, su dinero, porque dar la primicia significa, ¿y después qué viene? Y si después nos paren más animales las bestias, y si después no hay más terneros, y si es el único ternero que me quedó en esta cosecha,
etcétera. Entonces, eso para el ganado. Para la fruta, igual. La fruta, las primicias, son las que conserva el campesino, porque ahí vienen los mejores frutos, la mejor semilla que me sirve para volver a sembrar para el próximo, porque las frutas que vienen después son más pequeñas, menos, y de consecuencia las semillas no son iguales y no van a ser los frutos futuros iguales. Entonces ya sabemos que lo mejor en el campo, lo mejor en los ganados es lo primero. Y entonces, ¿qué está haciendo Abel? Dándole al Señor lo mejor de su ganado. ¿Qué es lo que está haciendo Caín? Dándole a Dios lo peor, lo que se cayó, lo que está en el suelo, lo que ni siquiera para él había recogido. Y entonces por eso les digo, uno que es ducho en ese campo, se da cuenta inmediatamente sin que se lo expliquen. Caín y Abel. Entonces lo que dice la Biblia aquí, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo, también Abel una oblación de los primogénitos del rebaño y de la grasa. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. ¿Por qué? Porque pareciera que el Dios quiere más a Abel que a Caín. Pareciera que Dios, sí, mi Abelito, mi Abelcito, ¿cómo es que se diría? Mi chiquito, venga para acá, yo lo quiero tanto, por eso él me da esto. En cambio Caín, como no lo quiero, Caín, pues no. Él dice, miró propicio a uno y al otro no lo miró propicio. Por eso que, entonces que Caín se irrita. Yo cuando preparaba esto y decía, bueno, vamos a hablar de la limosna. Vamos a hablar de la limosna con esto. Pero antes de hablar de la limosna decía yo, y entonces Caín se irrita porque a Yahvé no le gustó la ofrenda que él hizo. Y como a Yahvé no le gustó la ofrenda que él hizo, este hombre se irrita. ¿Será por eso, digo yo, que mucha gente sale de misa con cara de descontento, con cara de... porque no han sido abiertas con Dios, no han dado la ofrenda justa, han dado una ofrenda así de mala gana, y entonces al tener eso con Dios, a lo mejor Dios bueno, ¿y qué querés? Como decía el Padre Coto allá en el sur, sí, toda culpa se le echan al Padre Coto, que iba a dar una misa para que lloviera, y entonces estaba toda la gente reunida ahí en la capilla, y entonces, bueno, pues vamos a hacer la colecta, y entonces, muchachos, enseñame lo que echaron en la colecta. Y entonces que le lleva las bolsas de la colecta, dice, bueno, les voy a decir una cosa, ustedes vinieron a pedirle lluvia al Señor, pero con esas ofrendas que están dadas, que aunque ustedes dieron, con esas ofrendas que han dado, no creo que ni siquiera nubes negras se pongan aquí en el pueblo, porque son unas ofrendas miserables. Y entonces ustedes con esa miseria quieren conquistar al Señor. Pues no esperen lluvia, va a seguir soleado y no va a haber ni siquiera sombra. Y entonces eso parece una cuestión hasta de chiste, porque como chiste lo contamos muchas veces, pero no, es una realidad. Tu relación con Dios, ¿cómo es? ¿De agradecimiento o no es de agradecimiento? ¿O es simple y sencillamente de ponerlo a la prueba? Le voy a dar un centavo para ver si el Señor cumple, le voy a dar un centavo para ver si camina, para ver si se mueve, pero ahí está escrito que esta máquina no camina si no es con 25 centavos, así que vas a gastar ese centavo porque no va a caminar. Sí, así es. Tú quieres felicidad, tú quieres alegría. ¿Qué pasa con el hombre que se irrita? El hombre que se irrita, le dice el Señor a Caín, le dice a Caín, ¿por qué andas irritado?
¿Y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando, como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Fíjense la palabra de Caín. El Señor ya le está dando a Caín una catequesis. Y el Señor ya nos está dando a nosotros una catequesis. ¿Y por qué nos está dando el Señor una catequesis? Pues simple y sencillamente porque muchas veces nosotros ponemos la seguridad en el dinero. Y como el dinero es la seguridad, pues yo ay, qué alegre, decía uno, gracias a Dios, las iglesias están cerradas, si uno no da limosna. Así no doy el diezmo, así no doy. Bueno, tú tranquilo, porque ni la limosna ni el diezmo son para la iglesia. La limosna viene con otro sentido, no viene con el objetivo de agradar al Señor. Pero sí, es porque la misma palabra lo dice, limosna. Algunos creen que la palabra limosna significa buscar la moneda más pequeña que andes ahí para que la eches en la alcancía. No. La limosna es una ayuda que da uno, una ayuda que doy yo en colaboración para una necesidad de un pobre. En colaboración para ayudar a un pobre. No dice ni siquiera para, es decir, ¿qué es lo que tiene ese hambre? ¿Y con cuánto necesita para comer? 1.000 colones. Para quitarnos 1.000 colones. Nadie da 1.000 colones a un pobre para que coma. Aquí está una monedita, 100 colones. Y si pudieras de 25 colones, mejor. Pero como no andas de 25 colones, ay, se me fue la de 100 colones. Y cuando se te va la de 500, qué dolor. Qué dolor. Hermano, eso, es decir, dejará satisfecho tu corazón. Dejará satisfecho tu corazón. Pero te digo la verdad, en ti queda un vacío. Queda ese vacío como el de Caín. Y el Señor por eso se encuentra con Caín y le dice, pues ¿qué haces, Caín? ¿Por qué andas así triste? ¿Por qué andas todo agitado? ¿Por qué andas todo, busco la palabra, irritado? ¿Por qué esa irritación en ti? ¿Por qué? Hay muchos que me lo han dicho, que me lo dicen, que son iracundos. No iracundos los que cantan, iracundos que tienen mucha ira. Entendámonos. Que tienen mucha ira. ¿Y por qué esa ira? ¿Por qué esa irritación? Porque hemos roto con el Señor. Es decir, Señor, lo siento, desconecto el teléfono, apago el teléfono, le pongo bloquear a esta persona, y cada vez que llames está bloqueado. No puedes hablar conmigo, Señor. El Señor no puede hablar contigo. No puede, y entra en agitación, y entras en una problemática que ni tú mismo te la entiendes. ¿Por qué ni tú mismo te la entiendes? Porque tú creías que habías engañado al Señor. Por eso les decíamos, hasta la fecha no hemos hablado de los pecados, no hemos hablado de pecados, no hemos hablado, porque estamos poniéndole bases a todo para que ustedes, cuando toquemos el pecado, entiendan dónde está la raíz de este pecado. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta problemática? De que has querido ser más astuto que Dios. De que has creído que Dios, bueno, lo voy a contentar con estas sobras. Con esto que sobra, lo voy a contentar. Como pasó allá en Italia. No sé si ustedes se enteraron. Si no se enteraron, se los cuento. En el 2010, en 2000, ya no me acuerdo, 2010, creo que fue, el terremoto del Áquila, del Águila. Y entonces muchos constructores habían construido con poco cemento. ¿Y quién se daba cuenta? Que en vez de 100 bolsas habían ocupado 80 o 70.
Por eso el padre Raniero Cantalamessa, en su predicación de Viernes Santo, dice: ¿pero qué tienes en la cabeza? ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿A quién querías engañar? Metiendo poco cemento en la construcción. Ahí está el resultado. Mira cuántos edificios se han caído. Mira la destrucción que ha causado el terremoto. ¿Y por qué esta destrucción? Porque te creías inteligente, te creías más inteligente. Pues no, tú no eres más inteligente que la ciencia, tú no eres más inteligente que Dios. Porque si la ciencia nos ha dicho que es con 100 bolsas, pues es con 100 bolsas. Si la ciencia nos ha dicho que es ese calibre de hierro, pues ese calibre de hierro. Si la ciencia nos ha dicho que es alambre de aquel, pues alambre de ese, para que no se queme, para no causar incendio. Porque el Señor, es decir, nos ha dado inteligencia a los hombres, y esa misma inteligencia para algo ha servido, y entonces se respeta. Ah, no, porque ese tiene el título y quién sabe qué se cree. Ahí va a ver que yo hago alumbrar con este alambrito delgadito. Sí, cuando se recaliente, cuando haga el incendio me vas a contar. Por eso, es decir, el Señor a este que no ha hecho bien las cosas, le dice: ¿por qué andas irritado? Si tus obras fueran buenas, si estuvieras en la verdad, si tu ofrenda fue de verdad sincera, de corazón, ¿por qué tiene que salir molesto? Yo a veces les decía a algunos: y es que los padres piden y piden y piden. Le digo: y usted da y da y da. Si usted ya dio lo que tenía que dar, tranquila, deje lo que pida. No tiene derecho a pedir o a manifestar sus necesidades o a decir: yo necesito. Que lo diga. Si hay quien escuche y dé, pues bienvenido. Si todos escuchan y nadie da, paciencia, ya dará otro. Ya para otros serán las bendiciones. Porque es eso lo que hoy estamos poniendo delante. Da. ¿Y tú qué das? Y yo qué doy. Y nosotros qué damos. Das de lo que te sobra. Das de lo que no sirve. Si ustedes ven la película de San Felipe Neri, no se lo voy a contar todo porque tendremos que tener un lenguaje aquí diferente, pero sí, ustedes lo van a ver en la película, donde el Señor le dice: y te sirven las sobras de lo que me comí hoy. Bueno, si eso es lo que tiene, pues deme las sobras de lo que se comió hoy. Abra la bolsa que ya se lo ha hecho. Y aquel saca la vacinica y le da todo lo que tiene en la vacinica. Y entonces el chiquillo lo queda viendo. Pero tranquilo, tranquilo, no digan nada. Cada quien da lo que tiene. Eso es lo que tiene él. Eso es lo que dio. ¿Qué es lo que tú tienes? Basura. Pues basura es lo que regalas. A mí me da risa porque, es decir, allá en Roma ya ni siquiera queremos pedir a la gente cada vez que hay problemas en el mundo para ayudar a no sé qué, para ayudar, tráiganos vestidos, tráiganos, porque, es decir, hasta calzones sucios nos llevan. Mujeres cochinas que por lo menos lavaran sus calzones antes de regalarlos. Gente que más bien da asco la ropa que uno recibe, y con eso tú piensas que has hecho caridad. Con eso ya tu conciencia está tranquila. Pues mira lo que el Señor le dice a Caín. Caín, no es cierto que si obras bien podrás alzar tu rostro, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. A la puerta está el pecado, a la puerta. Y allí encuentra Caín cerca, pues encontró en quien desquitarse. Encuentra a su hermano. Porque, hermano, eso es nuestra actitud y eso es nuestra postura.
Hemos llegado a la iglesia, hemos dado insuficiente, no hemos dado, y entonces ¿qué pasa? Termina la misa y te vas a meter a la sacristía a acusar a tu hermano, a matar a tu hermano. Porque, es decir, es cierto, el Padre dijo, el Padre habló, el Padre todo, pero, es decir, tu actitud, que no es una actitud cristiana, que no es una actitud de amor, sino una actitud de estar ahí corrigiendo a Dios, y así como corriges a Dios, corrige a todas las personas. Entonces llega el padre y dice, sí, es que don fulano, imagínense, yo me llevaba una vez a los chiquillos a cuando se podía andar con ellos, porque ya después ya no se podía andar con los chiquillos, porque con facilidad lo acusaban a uno de pedófilo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando podíamos andar con los chiquillos, yo les decía, pero no hable, es lo primero que hacían, porque es decir, ellos andaban con la bolsa de la colecta y ellos conocían las casas, y entonces ya cuando terminábamos y ya llegábamos, mamá, pero viera qué hombre más tacaño, aquel señor solo dio 1000 colones, y viera cuánto tiene, y yo le miré allí y tenía en la cartera, se abrió la cartera y tenía varios y solo sacó el día 1000. La otra viejita que casi nada tenía dio 10.000, el otro, y ahí llevaban la cuenta de todo lo que habían dado toda la gente. Entonces decía, bueno, entonces no voy a tener que caminar viendo el pecado del vecindario y lo andan contando. Claro, para ellos no era pecado porque decían limosna, es una limosna, sí, vamos a una limosna para la iglesia, está bien. Limosna significa ayudar para que el otro salga de la necesidad, y ayudar para que el otro salga de la necesidad no significa que tú puedes, tienes que dar una parte, si puedes darlo todo. Aquel necesita una casa, vamos a hacer una casa con limosnas, bueno, mejor yo doy toda la casa, y así, ¿qué pasa? Recibirías bendiciones de Dios, pero como no tienes una disposición a eso, pues nada, el Señor no te bendice. Fíjense lo que decía el libro de Génesis. El libro de Génesis decía, Abel hizo una oblación, Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual Caín se irrita. Y esta historia de Abel, ¿cómo se sabe que Dios miraba propicio a Caín o propicio a Abel? Se miraba en los frutos. Se miraba en los frutos. ¿Y qué? Es decir, hay lluvia y buenas lluvias y buenas para aquel que era agricultor, y al otro le iba bien el ganadero y al agricultor le iba mal. ¿Y acaso el ganadero no ocupa de la hierba, no ocupa también de la lluvia? ¿Y cómo hacía para que le fuera bien? ¿Y dónde estaba el milagro? Por eso yo les invito, hermanos, de que la pandemia la estamos sufriendo todos. La pandemia ha llegado a todo el mundo. El otro día yo le decía a don Manuel, que es peruano, don Manuel, y si nos fuéramos a Perú, no, dice, ahí está peor la cosa. Bueno, usted ya sabe cómo está en Nicaragua, yo no lo voy a invitar a Nicaragua. Sí, Nicaragua. Mejor no quejarse, mejor quedarse aquí en Costa Rica. Así que, hermano costarricense, ¿qué te voy a decir? Es cierto, estamos mal, pero ve a ver, es decir, si nos pudiéramos ir a alguna parte, ¿dónde te irías? Al final terminas en Costa Rica, porque el Señor a cada uno nos ha dado lo que podemos llevar. Yo te recuerdo, cuando hicimos la cruz, decíamos que la cruz representa el sufrimiento, y hay una historia para niños acerca de la cruz, en donde un hombre soñó que estaba viendo todas las cruces de toda la gente de todo el mundo, y entonces miraba unas cruces grandotas, unas pesadas, unas con alambres de púa, unas con clavos, y él se quejaba de su sufrimiento. Le decía, Señor, ¿puedo dar una visitadita allí para escoger otra cruz y cambiar mi cruz? Y entonces, claro, le dice el Señor, vete ahí, escoge, yo con gusto te la cambio. Y entonces decía, esta no, porque
estas son cáncer y está postrado en la cama, esta no, porque este sufrimiento no lo aguantaría, este no, porque son los hijos así, todo. Al final va encontrando una cruz delgadita, ligerita, que no lastima, que pareciera hasta para jugar, parecía de juguete la cruz. Señor, ¿me darías esa cruz a mí? Entonces le dice el Señor, bueno, está bien, tanto caminar y tanto escoger para agarrar tu misma cruz. Y eso que nos enseña, que el Señor nos ha dado una cruz a nuestra medida. Tú eres uno que poco puede sufrir, que poco sabe sufrir, que no sabe sufrir, que no, pues el Señor te da una crucita pequeñita. Tú eres uno que tiene buena espalda y todo, pues el Señor te dará una buena cruz. Porque hermanos, sin la cruz no entramos en el reino de los cielos. ¿Y cuál es tu cruz? ¿Y cuál es mi cruz? Ya, es decir, ya nos estamos saliendo del tema de cargar la cruz, porque cargar la cruz, si no tienes manos, no puedes cargar la cruz. La cargarás de otra forma, te la amarrarán, te amarrarán a la cruz, pero es decir, con las manos se hace más ligero. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y su carga se hará ligera, dice el Señor. Se hace ligera, porque las manos te sirven para eso, o para aligerar la carga, siendo manso, o para hacerla más pesada, queriendo quitártela. No, quítenmela, no, haciendo fuerza, rebelándote. Por eso el Señor nos está regalando hoy que nos encontremos con esta figura, Caín y Abel. Decíamos, ¿a qué te lleva? Fíjense que ni siquiera hemos hablado de avaricia, no hemos hablado de tu relación con el dinero, que es a lo que queríamos llegar, a la limosna. Porque, es decir, es tan importante que podamos encontrarnos con con ese espejo de lo que es Caín, de lo que es Abel. Entonces, tú das lo justo al Señor, tu conciencia está tranquila y puedes ir con la cabeza levantada, pero tú tratas de engañar al Señor, y entonces ¿qué pasa? El Señor te mira y te dice, mira que el demonio está tras la puerta. ¿Qué significa el demonio está tras la puerta? Que después de que has hecho eso con el Señor, no dándole lo mejor, no dándole la primicia, dejándolo en segundo plano, después de que has hecho eso con el Señor, ya el Señor lo hiciste en segundo plano. Entonces ahora vas con tu hermano, porque el resumen de las 10 palabras es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Al Señor no lo has amado, porque al Señor lo has querido engañar con una baratija, con una cadenita de metal barato. Y entonces crees que así, engañando al Señor, podrás engañar a tu hermano. Pero resulta que con tu hermano, como estás de tú a tú, te irá mal al punto que Caín mata a Abel. Y entonces le dice el Señor, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y mi hermano qué? ¿A mí qué me importa? ¿Mi hermano qué? ¿Mi hermano qué? Y entonces el Señor le dice, se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Se oye la sangre de tu hermano, porque eso, hermanos, es lo que el Señor está diciendo: matar a Abel. Y matar a Abel significa que muchos de nosotros lo hacemos, no, con ese no contemos porque ese no da, no, es que ese no sirve, es que ese no viene, es que ese lo borramos del WhatsApp, lo borramos. No es necesario que agarres un cuchillo para matar. Ya hablaremos de este mandamiento: no matarás. Entonces, matar al hermano significa no amarlo. Y entonces, no amarlo, ¿qué quiere decir? De que yo me estoy escondiendo mi ofrenda y le digo, es que este tiene que dar más, pero él ya dio las primicias, él ya dio, seguramente tiene más, que dé la vaca también. No solo la primicia, que dé la vaca también. Y entonces ya estoy quitándole más, quitándole la vida, quitándole sus bienes. Y bueno, hermanos, pues
no les quito más tiempo, porque como siempre el tiempo se nos hace corto, pero sí les digo una cosa: meditemos Caín y Abel, porque Caín y Abel significa la relación que tú tienes con Dios, que a lo mejor esto de la crisis del encierro, esto de la problemática que hay con todo, seguramente puede estar ligada al dinero. Entonces, ¿qué? haz limosna, y la limosna cura infinidad de pecados, dice los libros de la sabiduría. Y sí, pero yo no tengo nada. Pues si no tienes nada, el Señor no te pide nada. ¿Y por qué estás irritado entonces? ¿Por qué te irritas? ¿Eh? Todo está en la relación con Dios. Recuerda que lo primero es la relación con Dios. Y entonces, en tu relación con Dios estás mal, te irritas. Y entonces, luego pasas a la relación con el hermano, te irrita más todavía. Y te molesta. Y te causa enojo. Y te causa furia. Y te causa ira. Y te causa todo lo que te cause. Pero el secreto aquí, o las raíces, tú tendrás que irlas a buscar poco a poco. ¿Dónde está escondido? ¿Cuál es la raíz de tu problema? ¿Cuál es la raíz de ese sin entender el por qué te comportas así, el por qué estás viviendo así? Pues eso es en la intimidad tuya con el Señor. Así que ánimo, y que el Señor les dé un fin de semana excelente, y ya nos veremos el lunes para seguir conversando. ¿Y conversando de qué? Siempre en el ámbito misionero, de lo que el Señor te está pidiendo. Hoy te ha pedido el Señor: dame, ¿qué es lo que tienes para ofrecerle? Pues hablábamos de las primicias de Caín, las primicias de Abel, y esperamos que tú algún día también te toque el corazón para que puedas darle las primicias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.